¿Qué pasaría si un enfrentamiento fortuito entre el veterano de guerra John Rambo y la caníbal familia Hewitt se diera lugar? ¿Qué pasaría si en Texas nuestro guerrillero favorito tuviera que lidiar desarmado con una familia de dementes? Quédate y disfruta con una serie de vídeos versus que dará comienzo, con esta historia y un brutal enfrentamiento. Rambo hace tiempo que no saborea el cruel hedor de la guerra, y ahora encuentra su oportunidad de revivirlo a pesar de haber conseguido una vida tranquila, cuando recibe la visita del general Saum Trotman, alegando que el país lo requiere y su incorporación es necesaria de nuevo en Vietnam, donde Rambo, a sabiendas de que una vida tranquila no parece diseñada para él, acepta. Camino a Houston, Texas, desde donde será incorporado a la base, decide montar en un camión desde una gasolinera después de una larga travesía en autobús, aprovechando que un conductor de una camioneta se ofreciera para ello. El conductor, alguien asiduo a esas carreteras, le comenta que es raro encontrar a gente por los alrededores, salvo moteros y conductores de camiones, y que los que llegan perdidos no todos suelen acabar bien. Pues desde hace tiempo, las pocas autoridades que quedan por esta zona, casi despoblada, avisan de que el número de desaparecidos en extrañas circunstancias es cada vez mayor. Rambo alega que él eligió esta travesía ya que es la forma más rápida de llegar a Houston, y su incorporación debe de ser inmediata. El conductor iba a responder a John al intuir por su aspecto que es un veterano de guerra, cuando la camioneta, debido a un fortuito pinchazo en las ruedas, vuelca y provoca un accidente. Rambo se recupera unos momentos después, solo para ver que aún sigue dentro del vehículo, magullado, y el conductor de este no está dentro. Al salir y buscar en los alrededores se percata que el cuerpo no está fuera tampoco, y también visualiza al culpable de dicho accidente. Una trampa de cuchillas puesta adrede a lo ancho de la carretera. ¿Cuánto llevaría puesta? ¿Cuánta gente pasa por esta carretera asiduamente? Comienza a caminar a lo largo de la carretera y a pensar en las extrañas desapariciones comentadas por el dueño de la camioneta. Cuando llega a una caravana, algo mugrienta y aparcada desde hace tiempo en un lateral de la carretera, pero con claras señales de vida. Instintivamente nuestro soldado agarra el único arma que lleva siempre consigo, un cuchillo de supervivencia. Aunque baja la guardia, cuando la puerta de la caravana se abre y ve salir a una mujer, obesa y de aspecto gentil. Esta amablemente le invita a una taza de té. John, después de aceptar la oferta, comenta a esa extraña señora que necesita un vehículo, avisar a las autoridades y a alguien que pueda llevarle o acercarle a Houston de manera urgente, y da aviso de un accidente provocado en una camioneta intencionadamente cuando, debido a un somnífero en la bebida, la mujer obesa ríe, alegando estar informada de todo, mientras este se desmaya en el suelo de la caravana. Reaparece maniatado, en un furgón medio destartalado y viejo, rodeado de diferentes piezas y utensilios y con un olor nauseabundo que emanaba de allí. Aún con los efectos de la droga, lo que le hace revivir los horrores de la guerra y pensar que aquellas chaladuras del camionero eran ciertas. Ve al conductor, pero sabe que no puede hablar con él, sabe que no debe pedir ayuda, sabe que mantener la cabeza fría y ser paciente es lo mejor que puede hacer en ese momento. Al echar mano en el cinto, ve que, claro, ya no lleva su cuchillo, y al alzar la vista observa haber llegado a una casa en medio de una granja semiabandonada. El hombre de la furgoneta se baja y habla, esta vez con un enorme gigantón que sale lento y pesado de la propia casa. «Agarra al musculoso de ahí, Tomás. Llévatelo y ya sabes qué hacer. Con este tenemos para al menos 2 semanas. Si sabemos tratar bien las piezas». Apresurado, el gigantón agarra a John. Este, aún recuperando su cuerpo de los efectos sonolientos y sabiendo mantener la calma, sabe que no es el momento de actuar, pero también sabe que entrar en esa casa supondrá tarde o temprano una muerte asegurada. Es llevado por el gigante a un sótano en la casa, donde con los ojos entreabiertos puede ver, y por fin dilucidar, el horror que allí se estaba cometiendo. Cadáveres troceados y cuerpos en condiciones infrahumanas son vistos por todos lados, conservas de carne humana, y, encima de una mesa, el cuerpo ya sin vida y descuartizado del camionero lugareño con el que tuvo aquel provocado accidente. John Rambo es colgado por el gigantón en un gancho, a sabiendas que tarde o temprano le tocaría su turno y él debería estar preparado para ello. El gigante aparta de la mesa al pobre camionero y lo sube del sótano, quizá para deshacerse de él. Momento en el que Rambo aprovecha y allí solo intenta desquitarse de las cuerdas que inutilizan sus manos al techo. Imposible. Ni aun con las fuerzas recuperadas puede desenredarla del gancho tan rápido.
No tuvo mucho tiempo hasta que un sheriff baja tranquilo al sótano dirigiéndose a John. Este pensaba que quizá era su esperanza de que un agente de la ley le ayudara a escapar. Pronto nuestro soldado se dio cuenta de que nada más lejos de la realidad cuando el sheriff le alza la cabeza a Rambo y lo comenta. «Abre los malditos ojos, hijo. No te hagas más el dormido. Quizá a esos palurdos les hayas engañado, pero no a mí. No al sheriff Hoyt». Rambo clava su mirada en el presunto sheriff y sin mayor reclamo dice: «Os mataré a todos. No importa quiénes seáis ni cuánto tiempo llevéis haciendo estas atrocidades. Pero juro por Dios que os mataré a todos». El sheriff sonríe, sabiendo que John no está en condiciones para ello, y ambos ven bajar a una mujer hasta la mitad de las escaleras de dicho sótano. Mayor y con un delantal lleno de sangre y grasa, dirigiéndose al sheriff, comenta: «Vamos, sheriff, no hables con la comida». Y sube. «La mesa ya está puesta». Sin rechistar, el sheriff sube y dirigiéndose al conductor del camión que se hallaba en el porche de la casa, dice: «Monty, baja y vigila al musculoso debajo. No creo que sea buena idea dejarlo solo. Es una pieza muy buena, pero no me fío. Tiene fuerza suficiente para desatarse con suficiente tiempo». El viejo Monty baja las escaleras sin rechistar, confiado, y al torcer el último escalón alza la mirada hacia el gancho donde debería estar el tipo musculoso, pero antes de que pudiera hacer nada, alguien le agarra el pescuezo, y como Rambo mejor que nadie puede hacer, le arranca la nuez solo con sus manos, provocando la muerte por ahogamiento al viejo Monty, y el soldado posa en silencio al hombre en el suelo del sótano. Rambo, aprovechando la oportunidad, sale del sótano que el viejo Monty confiado había dejado abierto, solo para empezar a escuchar una conversación macabra que provenía del comedor entre la anciana y el sheriff. «Vamos, Hoyt, está demasiado magro. ¿Qué diablos puedo hacer con esa carne?» «Bueno, mamá, sabes que mezclando con buenos condimentos y un buen sazonador se pueden sacar grandes platos». Cuando John bordea la puerta del comedor puede llegar a ver quiénes realmente estaban allí sentados. Un anciano en silla de ruedas, la cocinera mayor, el sheriff y el gigantón, que ahora sí pudo ver que su cara realmente, en un principio se pensaba era una cara de cuero maquillada, no era sino la cara de una mujer brutalmente cortada y cosida. Rambo, que había vivido infinidad de horrores en la guerra, nunca pensó que aquella casa, aquella escena y ese olor nauseabundo pudiera estar pasando, mientras en la mesa seguían conversando. «Pues por lo visto se trata de un exmilitar, Hoyt. No sabemos en qué problemas nos estaremos metiendo si deciden venir a por él». «Venga, mamá, ¿quién llegará hasta aquí? Además, Monty ya eliminó las pruebas del accidente de la camioneta. Y por cierto, este cuchillo me la quedaré yo. Nada de Monty. El sheriff del condado se lo merece. Hablando de Monty, oye, Thomas, baja a ver cómo están él y el soldadito». El gigante cara de cuero acepta entre dientes, y cuando sale del comedor, John, escondido en el recibidor, es consciente de la oportunidad y con determinación agarra del cuello a quien más cerca tenía, la anciana cocinera de la familia. Este, con un simple cuchillo de la mesa, apunta al cuello de la mujer. «No hagas nada de lo que te puedas arrepentir, hijo». Rambo sabe que cuenta con solo un par de minutos hasta que el gigantón vea el cuerpo del viejo Monty y suba para auxiliar a su familia. Y así fue. Un estridente sonido de motosierra retumbaba desde el pasillo de la casa. John se apresura a la salida del comedor con la anciana como presa, creyendo que tanto el gigante como el sheriff no se atreverían a seguirle. Este fue el caso de Hoyt, pero no de Leatherface, quien siguió corriendo por el pasillo con la sierra y creyendo tener un hueco para asestar el corte definitivo a Rambo, el soldado se escuda con el cuerpo de la anciana y esta es troceada por el gigante. El sheriff grita: «¡Retrasado! ¡Acabas de matar a mamá! ¡Síguelo! Acaba con él de una vez y haz algo útil». Leatherface llora y grita de forma desesperada. Ahora, lleno de rabia, se dispone mientras zarandea la motosierra a seguir a John, que ya había conseguido salir de la casa. John sabe que no llegará muy lejos con la oscuridad nocturna que ya se cernía sobre aquel páramo de Texas, y más aún cuando casi es atrapado por un cepo que solo consiguió arrancarle parte de la bota que llevaba, lo suficiente para que no tuviera calzado para correr, y, además, esto le había hecho pararse apenas unos segundos, llegando casi al cerco que rodeaba la granja de los Hewitt, razón por la cual el sonido de la motosierra es cada vez más cercano. No tenía cómo huir. Rambo decide defenderse del gigantón cara de cuero y, con el cuchillo de cocina que llevaba,
y un duro tronco que encontró apilado de leña de los Hewitt, Rambo vio que el momento se acercaba. Solo unos 15 metros, unos pocos segundos. La primera embestida de la motosierra es salvada con una esquiva. John sabe que no tenía muchas más opciones. La segunda embestida es parada con el tronco que rodeaba su brazo izquierdo, madera que acaba troceada. El soldado aprovecha y clava con todas sus fuerzas el cuchillo en la rodilla de Cara de Cuero, momento que Rambo vuelve a aprovechar y del suelo agarra una piedra y estrellándola en la cabeza del gigante, hace que éste caiga de cara en otro cepo que bordeaba la granja. Rambo puso fin al gigante, pero sabía que no había hecho lo que había prometido. Le juró al sheriff que iba a acabar con todos ellos. Ahora John, con su experiencia militar, sabía que el sheriff jamás esperaría que volviera a casa. Entró por la ventana de la cocina, donde el hedor y el horror seguían vigentes. Ollas llenas de carne y tarros con dedos en conserva adornaban las estanterías. Solo habían pasado unos minutos desde que él y el gigante con Cara de Cuero habían salido y enfrentado, razón por la cual el sheriff aún estaba en la casa, confiado, esperando que su chico Thomas le trajera el preciado trofeo de caza, y, de seguir vivo, acabaría con él de una forma terrible. Sin embargo, es John Rambo quien aparece en el pasillo portando la sierra mecánica. El sheriff, que estaba preparándose en el espejo para su venganza, comenta: «Bien, Thomas, espero que me hayas dejado algo. El muy hijo de puta ha provocado la muerte de mamá y el pobre Monty, pero vaya si te has vengado». El sheriff portaba una escopeta cuando salió al pasillo para dar encuentro a su querido Thomas. Pero no se esperaba lo que encontró. Rambo, sin mediar palabra, desgarró con la sierra todo el torso del sheriff Hoyt, que intentó en vano protegerse con una escopeta que acabó partida en dos, y al acabar, John exclamó: «Una promesa es una promesa. Y he acabado con todos los jodidos bastardos de esta familia de enfermos». Pero no era así. Cuando Rambo se confió y dejó la sierra en el suelo, es derrumbado por un martillazo que casi hubiera acabado con él si lo hubiera dado de lleno. En el suelo y aturdido, llega a ver a su agresor. Era el gigante Leatherface quien, esta vez sin su cara de cuero arrancada por el cepo y pudiendo verse todo su deformado rostro, había recuperado la sierra. Tratando de arrancarla con un par de tirones lo consigue, y Rambo solo puede observar su cuchillo en el cinturón del cuerpo sin vida del sheriff. Con la vista aún nublada del golpe lo consigue. El gigante zarandea la sierra dentro de su propia casa, destrozando todo lo que toca. Ambos aturdidos y cada uno con su arma, se disponen a asestar el golpe final. Rambo, aprovechando que la sierra de Leatherface durante un momento se atora, se lanza como un depredador sobre su presa y asesta varias puñaladas y cortes. El gigante con su enorme fuerza y resistencia se defiende y empuja al soldado de espaldas. El gigantón, muy mal herido, aprovecha y agarra del cuello a John para asfixiarle contra el suelo. John, casi en los últimos estertores de muerte y habiendo perdido el cuchillo tras el empuje del gigante, agarra con ambas manos la barbilla y cabeza de Leatherface. También cansado, y en el último esfuerzo rompe con un fortuito movimiento el cuello del gigante, que se posa muerto encima del cuerpo de nuestro soldado. Al cabo de unos segundos, algo recuperado del intento de asfixia, John se levanta. Con las claras secuelas de aquel brutal día, se dirige a la puerta principal de la casa. Por fin se había salvado de tan horrible pesadilla. Y esta vez ganó Rambo, pero si quieres ver el final alternativo, solo tienes que pinchar en el link que te dejo en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, podéis dejarme en la caja de comentarios vuestras sugerencias para futuros relatos versus. Así que sin más, hasta la próxima, viciados.